Les doy la bienvenida a esta presentación del libro Etnografía y Oncocercosis, un proyecto de antropología médica en 1945. Como autor, mi nombre es José Íñigo Aguilar Medina. Me toca hacer la coordinación de las personas que van a presentar esta obra. Es un libro que se creó fortuitamente, es decir, que sucedió casualmente. Ya los presentadores les explicarán por qué fue casual la elaboración de este libro. En primer lugar, le voy a dar la palabra a mi compañera, la maestra María Sara Molinari Soriano, que ella es pues la autora principal de esta obra. Ella es investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social de este instituto. Tiene pues 49 años ya de trabajo académico. Ella es trabajadora social y antropóloga. Y actualmente pues se dedica al estudio y a la conservación del patrimonio documental cultural creado por los investigadores mexicanos de la comunidad académica de esta Dirección de Etnología y Antropología Social. Y le doy la palabra. Adelante, maestra Sara. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme hablar. Esta es la culminación de un trabajo de muchos años, porque parece ser que la gente que ve los archivos piensa que es una cosa muy fácil trabajar los archivos y se desprecia muchísimo el trabajo de la gente que trabaja en los archivos. Nosotros, el maestro Íñigo y yo, hemos trabajado muchísimos años este libro con mucho cariño, porque ahí está toda la historia de antropólogos, etnólogos que sufrieron mucho para llegar a sacar toda esta información en un país que estaba tan solito, la región donde trabajaron estaba aislada totalmente del centro. Entonces se descubre la enfermedad de la oncocercosis y se crea un miedo terrible para que, como ustedes verán, como ahora con la pandemia, que hubo pánico, así hubo pánico, entonces se tenía que esconder el hecho de que existía esa enfermedad. Fueron muchas gentes las que contribuyeron a esta labor, muchos médicos, psicólogos, bueno, mucha gente que contribuyó. El lugar donde se hizo el primer hospital donde se atendió a estos enfermos, se vio colmado de gentes de todas las nacionalidades, porque fue una cosa muy espectacular el haber encontrado el hecho de que ahí existía esta enfermedad, que desgraciadamente dejaba ciegos a las gentes que estaban picadas por el mosquito. Un biólogo platica que los hombres estaban ciegos y los campesinos y se amarraban la cintura con un mecate y así en fila iban a trabajar en los campos, y el único que los guiaba era un muchacho que no había contribuido, se había infectado. Era una cosa terrible lo que estaba pasando en México, y entonces empezó a hacer la carretera panamericana, y la carretera panamericana pasaba por esos lugares donde la enfermedad hacía sus estragos. Fue una situación muy difícil. El primero que contribuye a estos estudios es Franz Blom. Franz Blom, con su compañera,
se meten a la selva para tratar de entender qué es lo que está pasando. El maestro, se me fue. Entonces se les da la misión de investigar qué sucede. Y le dicen, hay una enfermedad que se llama oncocercosis. Por favor, quiero que investiguen esto. Eso les dijo el maestro Gamio. Y entonces se van a su casa repitiendo, oncocercosis, 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 porque nunca habían oído esa palabra. Y entonces querían grabársela en la memoria. Así, otros investigadores que eran estudiantes de antropología son enviados a esta zona para que aprendan a trabajar en el campo como se trabaja en antropología. Estos investigadores eran etnólogos, porque en esa época la Escuela Nacional de Antropología les daba el título de etnólogos, no de antropólogos. Ellos eran todos etnólogos, menos Franz Blom, que era arqueólogo. Y es la aventura maravillosa que van a desarrollar estos jóvenes estudiantes de antropología. La famosa Anne Chapman, antropóloga, era estudiante de antropología en la escuela de antropología y va a esos lugares tan tremendos a los 22 años y permanece 6 meses trabajando en esas condiciones tan terribles, viajando a caballo, en lancha, a pie, a veces se conecta con las brigadas de salud de la Secretaría de Salud Pública. Y así va entrando la miseria espantosa que significa este terreno. Luego viene el maestro Pozas, el maravilloso maestro Pozas, y su esposa, que pasan meses en un laboratorio y estudiando una comunidad. Es maravilloso el trabajo que han hecho estas gentes. Claro que ahora se desprecia mucho el trabajo del etnólogo, porque se dice que es antiguo, lo que hacen es antiguo, no es moderno, pero ellos nos demuestran qué manera para entrar al campo, trabajar con la gente y además con la amenaza de ser infectados por esta enfermedad. Esta documentación se queda perdida en una bodega. Ya llegan las gentes, los jóvenes, y dicen que lo echen a la basura porque eso no sirve. Y entonces Íñigo y yo buscamos, les empezamos a leer y vimos que era un tesoro, un verdadero tesoro que deberíamos de trabajar. Y es así como salvamos toda esa documentación. Es muy triste que en la actualidad la gente desprecie el trabajo del archivo. Se piensan del archivo histórico, se piensa que es cualquier cosa, pero en este trabajo el lector se va a dar cuenta de que el trabajo de archivo es muy importante para rescatar todo nuestro pasado, todo lo que estamos ahora. Tenemos que conocer todo nuestro pasado para poder entender muchas cosas. Creo que hasta ahí. Les agradezco mucho el haberme permitido hablar en esta forma. Gracias. Muchas gracias, Sarita. El proyecto de etnografía y oncocercosis, pues es fortuito porque, como dijo Sarita, nos encontramos esos materiales en una caja arrumbada y deteriorándose. Pudimos rescatar lo que fue la experiencia de este trabajo, que además coincidió su publicación con el inicio de la pandemia del COVID-19.
Y nosotros, pues, al haber estado estudiando los materiales de los antropólogos que estuvieron en la zona de oncocercosis, pues era una enfermedad que no se pudo erradicar sino hasta el año 2014. Desde la época de la conquista se empieza a hablar ya de estas personas con oncocercosis. No sabemos si la enfermedad es originaria de América o es traída por los conquistadores o por las personas esclavizadas por ellos del África. ¿Cuál es el drama de la oncocercosis? Son se transmite por medio de las moscas en las corrientes de agua y los gusanitos pues van creciendo dentro del cuerpo de las personas infectadas y cuando se alojan en los ojos pues dejan ciegas a las personas. Entonces, por ejemplo, en algún pueblo de Oaxaca se decía Tiltepec de los ciegos. Dentro de la zona oncocercosa, todos sus habitantes habían quedado, o la mayoría de ellos, cegados por esta enfermedad. También ya los siguientes comentaristas pues, nos dirán un poquito sobre el medicamento que hizo posible la cura de la oncocercosis. Bueno, a continuación le doy la palabra a la doctora Claudia Molinari Medina. Ella es semióloga, etnógrafa y profesora universitaria. Es escritora y editora independiente, creadora de ediciones del Espejo, Somos, antropóloga social por la ENA, maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Perpiñán y doctora en estudios romanos por la Universidad de la Sorbona. Autora de diversos libros y artículos etnográficos y sobre antropología, así como de textos literarios. Ella es especialista en conversión religiosa entre los Raramuri, las rebeliones indígenas en Chiapas, la guerra del 47 entre México y Estados Unidos y el papel de los apaches en este conflicto bélico. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro Íñigo. Espero que se escuche bien. Aquí muestro el libro que estamos presentando hoy, Etnografía y Oncocercosis, un proyecto de antropología médica en 1945, editado por el INA, publicado también por la Secretaría de Cultura y el Instituto el año pasado. Es un libro todavía muy reciente de estos autores, la maestra Sara Molinari y el maestro Íñigo Aguilar. Pues antes que nada, gracias, muchísimas gracias a ambos por invitarme a comentar esta publicación. Me alegra, me da oportunidad de conversar un poco con mis colegas y seguir navegando por el mundo de los libros, la etnografía, la historia de la antropología en México y otros temas que integra este texto. Quiero decirles que no es un texto cualquiera, es un texto que a la vez es un archivo, es un monumento, es testimonio, rescate, es fuente, es relato etnográfico y una contribución importante a la memoria de la labor institucional del Estado mexicano poscardenista. Es un libro que sobre todo apoya el trabajo de investigación de otros trabajadores de la cultura, como lo son Sarita y el maestro Íñigo. Y pues para empezar también felicito a Lina por hacer una publicación como esta, que no atiende más que a la obligación que tiene el instituto de difundir los resultados del rescate de sus archivos, pero que aporta la historia, aporta la medicina, a la antropología
Y al gran ejemplo que con esta publicación pone Elina del trabajo sencillo pero fértil y necesario. Estamos frente a un libro formidable, así se los digo, que contiene muchos libros y diferentes temas en un solo ejemplar. Eso es maravilloso de todo libro, que puede haber muchos mundos adentro, ¿no? Es muy recomendable su lectura porque pone en escena de manera directa y pedagógica múltiples realidades. La realidad de los pueblos indígenas del sur de México, la de los etnógrafos que van tras las pistas de una enfermedad, la oncocercosis, que viene a ser la protagonista de este texto y que articula un proyecto de Estado y la conformación de lo que ellos llamaron la Comisión de Estudios Socioeconómicos de la Zona Oncocercosa, que fue dirigido magistralmente por el gran arqueólogo y estudioso de las culturas mexicanas, don Manuel Gamio, y un equipo de exploradores, los podemos llamar así, y a la época también se les conocía así, ¿no? Que tienen el rigor suficiente para escribir todos los días y para reportar situaciones siempre relativas a su búsqueda, ¿no? En ese momento es una exploración que requiere México que se realice para erradicar esta parasitosis que lastima una región del país y de la que en aquel momento de 1940 tampoco se conocían todos los detalles de transmisión de esta enfermedad, del origen, etcétera. Entonces, pues es un libro que contiene documentos de un archivo de antropología médica cuya investigación, como ya lo han dicho sus autores, esta investigación de campo se realizó entre 1940 y 1945 sobre esta población enferma de oncocercosis en Chiapas y Oaxaca. Y bueno, pero es mucho más este libro, es sorprendente. Sus autores nos lo presentan con la humildad de trabajadores de la cultura que los caracteriza, pero les advierto que no es cualquier libro. El libro no solo contiene el archivo descubierto, como nos lo han narrado aquí brevemente sus autores, descubierto aleatoriamente tal vez, ¿no? Pero es mucho más que eso, que de por sí ya tiene mucho valor y es importante sustento, datos, memoria tanto de la expedición de los etnólogos como de sus resultados, ¿no? Pero es mucho más, les decía, contiene un magnífico aparato crítico, da cuenta del contexto en el que se produce esta necesidad de investigación de campo para entender la lógica de la enfermedad que aquejó a campesinos indígenas de Chiapas y del norte de Oaxaca, como dije antes. Y como lo comentaba el maestro Íñigo, pues es una enfermedad trastornadora para la región y los habitantes cercanos a los ríos porque llega a dejar ciegos a los enfermos y a localidades enteras, como lo ha dicho el maestro de Tiltepec de los ciegos. Bueno, y el libro contiene también una historia o una exégesis de esta enfermedad, no se contenta con darnos el contexto y lo que rodea lo que fue esta investigación realizada en los 40, sino que aparte estos investigadores, Aguilar y Molinari, pues se dedican también de seguramente muchísimos años, ¿no? A entender de qué se trata esta enfermedad, esta parasitosis que se transmite por la picadura de un mosco hembra y que está muy asociado a las fincas cafetaleras en auge en esa época, en esta región. Y bueno, que es un parásito que se transporta también, ¿no? En el cuerpo de los peregrinos, en visitas religiosas.
en una ruta pues de Centroamérica a Chiapas y de ahí a Oaxaca. Entonces tenemos todos los elementos para entender el objeto del libro, esta investigación, desde lo social, lo médico, lo relativo a la enfermedad, y todavía seguimos encontrándole puntos favorables a este libro. Todavía incluye una cronología de la enfermedad, de esta oncocercosis, en México desde 1524, que creo era, no me acuerdo el autor que, perdón, el cronista que dice esto, Pánfilo de Narváez, ¿no? Que refiere en este año, hace una referencia a los ciegos, la llevan hasta 1948 y luego la amplían hasta el 2015, esta cronología que es muy importante para el lector y también y conociendo paralelamente y entretejidamente la historia de esta enfermedad. Además, contiene una semblanza de todos los antropólogos que participaron del proyecto y de quienes ahora se conservan sus informes diarios de campo. Los había referido ya la maestra Sarita, ¿no? Desde Manuel Gamio o Franz Blom, que nacen a finales del siglo XIX, Gertrudis Duby, compañera y parte, compañera de Franz Blom y parte importante de esta expedición, Anne Chapman, la antropóloga o etnóloga de la que habló Sarita, y bueno, una pareja fantástica, Ricardo Posas, Isabel Orcasitas, que formaron este célebre matrimonio de antropólogos mexicanos. Entonces es un libro que nos da todo el contexto, la genealogía de la historia, que nos comunica, nos comparte un tema bien interesante como esta parasitosis y los pobladores que la padecen, los contextos culturales en las que, y sociales, económicos en las que esta enfermedad se reproduce. Y bueno, entonces los lectores también podemos ir armando nuestras propias conclusiones en base a todas las evidencias y datos de campo que el libro nos otorga. Por ejemplo, esto que mencioné hace un momento, la asociación que podemos establecer de la epidemia oncocercosa con el trabajo en las fincas del café, en condiciones de hacinamiento insalubre de los trabajadores que se exponen así a las picaduras de los moscos en las plantaciones, ¿no? Que requieren riego y que esto propicia la incubación de las larvas del mosco. Y bueno, esto me hizo a mí misma como lectora conectarlo también con, por ejemplo, el paludismo, que hasta donde entiendo no ha sido posible erradicar en México, que tiene condiciones de transmisión muy similares a las de la oncocercosis. Entonces, los felicito a ambos, que además con esta de verdad auténtica humildad llevaron a cabo todo este rescate de un acervo documental que resultó ser interesantísimo y que durante años ambos investigadores de la DEA se dieron a la tarea de, bueno, no solo del rescate, que ya nos hablaba Sarita, sino de la elaboración y publicación de este libro que publica Elina. Entonces, pues decirles, comunicarles a quienes ya deben estar interesados, esperamos, en la lectura del libro, que también se pueden, gracias a estos investigadores y a la DEA, consultar el fondo oncocercosis que ellos crean y que hoy es parte de los acervos de la Biblioteca Miguel Otón de Mendizábal, en el INA, en sus oficinas de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Y bueno, esto también pues nos permitirá, por supuesto, profundizar en el conocimiento de estas temáticas.
Bueno, solamente resaltaría esto que ambos investigadores han comentado brevemente, que ellos relatan al principio de su texto, que cómo es que encontraron prácticamente como algo quizá que ya iba de salida, una caja que ya iba de salida, sin haber sido nunca revelado su contenido, nunca durante años, y que estaba pues, como lo narran ellos, ya contaminada con hongos, polvo, insectos, y que, eh, cito a los autores, dice, fue la curiosidad propia de todo investigador social lo que nos impulsó a indagar qué contenía ese montón de papeles viejos que apenas se distinguían debido a la poca luz que penetraba por las ventanas de esa parte del recinto. Y entonces, al comenzar ellos a abrir esta caja y a comenzar el trabajo propio del rescate, la clasificación, la restauración de estos documentos, pues advierten su valor histórico, su pertinencia y la urgencia de rescatarlos y habilitarlos para la consulta, y al advertir su pertinencia como un tema de interés público. Entonces tenemos este fondo oncocercosis, que vuelvo a citar a los autores, comprende una unidad documental que contiene pliegos, mecanuscritos y manuscritos, informes de trabajo de campo, cédulas, censos, planos, mapas, fotografías, informes etnográficos y mineralógicos, minerología, perdón, material histórico y etnográfico y planes de salud para comunidades aisladas y muchos más, ¿eh? El libro aparte es maravilloso porque no solo nos transcribe, sino que, por ejemplo, si se logra ver aquí, la foto de un documento auténtico escrito a mano. Entonces es muy rico el libro, contiene mucho material que al lector lo puede hacer volar en entender lo que está pasando, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, todos estos documentos son la memoria material, la evidencia física de lo que fue esta década de los 40, la expedición de estos etnólogos, y la manera, podemos verlo también, la manera en que se hacía etnografía. Así que recomiendo su lectura, celebro su publicación, felicito a la DEAS, a Lina, por supuesto a los investigadores, ya lo hice, a los autores de este trabajo, que es un trabajo de años, con diversas formas de abordaje de los documentos que hoy tenemos ya para su consulta y sobre todo para los jóvenes estudiantes de ciencias sociales, incluso de medicina, tienen en este libro un ejemplo de trabajo de cómo hacían etnografía nuestros ancestros, de la importancia de los trabajos transdisciplinarios y de cómo hoy los trabajadores del INAH están cumpliendo con funciones sustanciales de rescate y divulgación de la memoria y la cultura. Así que enhorabuena para todos y todas, y qué fortuna que contamos con este libro. Mil felicidades, no me cansaré de decirlo, es un gran trabajo y gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Molinari. Agradecemos esta visión que nos da sobre pues, nuestro trabajo y a continuación quiero darle la palabra al doctor Axel Baños Nocedal. Él es actualmente subdirector de investigación en antropología social de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y lo es desde el año 2014. En la actualidad es profesor de la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y parte del núcleo docente de la maestría en Antropología Física de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en temas de comportamiento, evolución, epistemología,
cultura y construcción del objeto de estudio, violencia, masculinidad y aprendizaje. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Íñigo. Yo siempre digo que la presentación de un libro, bueno, y muchos lo dicen, ¿no? Es una celebración en sí de los autores, de los temas, de la terminación o de un punto terminal de un producto de investigación. Y en este caso, además, es pues un descubrimiento. Y conforme vaya yo hablando, espero que quede claro este último punto. Primero tengo que decir que no sé exactamente cómo se les ocurrió incluirme en el tema, puesto que soy antropólogo físico y en el proyecto hubo antropólogos físicos. A lo mejor pensaban, bueno, va a aportar una visión un poco más corporal de la crítica de este texto, pero también soy el subdirector de investigación en la DEAS y como tal me tocó vivir todos los procesos que pasó este libro, ¿no? Desde que empezó a pasar por todos los procesos de dictamen, desde que se estaba cocinando, ¿no? Por ahí del 2016, y hasta que se publicó en el año pasado y en este año, ¿no? Que finalmente tenemos una merecidísima publicación EPUB para que usted, si está viendo este video, pueda en este mismo momento ir a su tienda preferida de libros, esa, la famosa, ¿no? Y descargar el libro de una vez, leerlo, porque, pues como han dicho Claudia y la misma maestra Sara, este libro es muy recomendable. Este libro nos presenta de una manera exhaustiva, pero no tan exhaustiva como para terminar con un tema, y de ahí es que esto se convierte en un descubrimiento, un tipo de antropología que se hacía en aquellos entonces, en los 1945, una antropología, esa antropología romántica, ¿no? Que los que estudiamos antropología soñábamos con vivir y con experimentar en el campo, esa antropología de caballo, mula y a pie, ¿no? Esta antropología que habla sobre temas que de repente parecen ser impresionantes y como de otro mundo, ¿no? Como el tema del gran camino, ese gran camino que descubren tanto Franz Blum como Duby, como Chapman, ¿no? Que caminan, en el cual se enferman algunos de ellos y tienen que esperarse por paludismo, ¿no? Y encontrar otros archivos en donde descubren más y más cosas, ¿no? Esa actividad que Sara e Íñigo hicieron con esa caja enmohecida que encontraron en la biblioteca Otón de Mendizábal. Esa actividad también la tuvieron los investigadores que originalmente hicieron este proyecto, ¿no? Cuando de repente se quedaban atrapados en algún pueblo por un par de días y les daban acceso a ciertos archivos que solamente pudieron ver y copiar a mano. Y se vuelve eso, en una narración fantástica que de repente se antoja como para una novela, y es así de disfrutable. Cada uno de los estilos de los escritores antropólogos que escogen el diario de campo como método, ¿no? Para ir narrando, para ir construyendo todo este conocimiento, todos estos datos que van alrededor de la oncocercosis. Estos diarios de campo que tienen diferentes estilos, ¿no? Podría decirles, por ejemplo, que Duby es un poco más personal, habla más de sus compañeros, es más vivencial en ese sentido, mientras que Blum habla de lo que vieron, o sea, no se incluye tanto, pero habla del ambiente, habla de todos los rasgos etnográficos, en fin, cada uno de los escritores va teniendo su estilo y van narrando una historia desde diferentes ángulos, ¿no? Los que fueron a Oaxaca, los que fueron a Chiapas, que son los dos grandes centros de la oncocercosis, y te van narrando sus descubrimientos, sus encuentros, sus desencuentros, ¿no? De un camino que, como dijo la maestra Sara hace rato, era una cosa impresionante, ¿no? De poder hacer y de poder recorrer, ¿no? Insisto, estas narraciones que son el grueso del libro y que es lo que el libro trató de rescatar, lo que Íñigo y Sara tratan de rescatar de este archivo, ¿no? Este orden cronológico de las cosas, en donde se va intercalando de repente el diario de campo con algunas cartas, con algunos oficios, pero que van dando cuenta de manera cronológica justamente de estos
estas experiencias que van teniendo cada uno de los etnólogos, antropólogos, arqueólogos que vivieron y que construyeron este gran proyecto para la oncocercosis. Se convierte en sí en una narración, insisto, romántica, disfrutable, casi novelada, ¿no? Por la riqueza del detalle y de la descripción que cada uno de ellos tiene, por el mismo ritmo de lectura. Debo decir que yo leí este texto muchas veces en años pasados, ¿no? Mientras se iba preparando, y esta versión final tuvo, digamos, mi primer sorpresa, mi primer descubrimiento de este texto es que es súper cautivante, ¿no? Lo empecé a leer y dije, voy a leerlo rápido porque esto ya lo leí, y lo que pasó es que me tuve que detener, a disfrutarlo de nuevo, a sentir a través de la narración y la descripción de cada uno de estos etnólogos y antropólogos, de esas experiencias que vivieron y tuvieron, y también un poco ir analizando, pues, porque también, pues, por ser epistemólogo, ¿no? Ir analizando la perspectiva desde la cual iban descubriendo y construyendo sus datos de investigación. Y luego me quedó como algunas dudas, ¿no? En algún momento, en dos espacios diferentes, ¿no? Uno en Chiapas y otro en Oaxaca, a los antropólogos se les acerca a la comunidad y les pregunta si pueden intervenir por ellos para recuperar a los maestros rurales. Y de ahí viene una descripción súper interesante que no tiene que ver necesariamente con la oncocercosis, pero que abre apetito como antropólogo, ¿no? Para tratar de averiguar qué fue lo que pasó con esa historia, ¿no? Porque viene una descripción de cómo el pueblo era antes, cuando existían dos maestros rurales en el pueblo, y después cómo hay una desintegración del pueblo, cómo incluso se termina los momentos festivos, ¿no? Cuando pierden a uno o incluso a los dos maestros rurales. Y me llama muchísimo la atención cómo se dirigen, en este caso, a Manuel Gamio como director del proyecto, para tratar de que interceda por ellos en la recuperación de estos maestros. Y obviamente no es el tema del libro, ¿no? Pero a uno la duda, ¿no? El apetito antropológico, ¿no? Lo hace pensar, bueno, ¿y qué pasó, no? Porque lo que sí es el texto, ¿no? Que es de la oncocercosis, una vez que terminamos de leer todas estas narraciones del 45, todo este trabajo profundo, denso, de descripción etnográfico, con diferentes estilos, insisto, no solamente de escritura, sino también de estudio, de forma de construir tu diario de campo, de forma de construir tu etnografía. Son tres diferentes, al menos grandes estilos que pueden distinguirse al interior de este trabajo. Después de eso tenemos una cronología, y esta cronología nos va dando cuenta de cómo este estudio y los trabajos anteriores del gobierno, es decir, las políticas públicas anteriores a este estudio, fueron resolviendo o no resolviendo el problema de la oncocercosis en México, ¿no? Es decir, esta cronología que Sara e Íñigo hicieron y que debió haber sido una labor titánica para buscar en diferentes lados esta información y darnos un resumen detallado para que no nos perdamos en la historia y no quede aislado este estudio del 45, del contexto global en el que se presentó y en el que se desarrolló posteriormente. Íñigo y Sara nos presentan justo cómo año tras año fueron pasando eventos, uno tras otro, ¿no? Se vuelve incluso en algún momento hasta tautológico, en el sentido de que es un estudio de una caja que se recuperó en la biblioteca Otón de Mendizábal, siendo Otón de Mendizábal un etnólogo él mismo, ¿no? Muy dedicado al estudio de la antropología médica, muy preocupado por la salud pública y por los pueblos, ¿no? Y por tratar de que los pueblos en sí, ¿no? Tuvieran las condiciones socioeconómicas o socioculturales suficientes, ¿no? Para poder desarrollarse y no padecer de estas enfermedades, ¿no? Por eso es que se vuelve tautológico, ¿no? El nombre del lugar a donde se encontró la caja, ¿no? La Biblioteca Otón de Mendizábal, hace referencia a un etnólogo que está muy preocupado por este mismo tipo de problemáticas. Eso me pareció otro de esos grandes descubrimientos.
Y que les estaba comentando a grandes rasgos, el de que esta cronología nos deja ver cómo fueron impactando, cómo tan solo año y medio después de que se hizo este estudio de la oncocercosis, viene un decreto presidencial para el tratamiento, para una nueva política pública para tratar de erradicar la oncocercosis en México, algo que no se logrará de manera perfecta hasta por ahí de 1990, en que se empieza a usar la ivermectina, que es justamente el medicamento que, entre otras cosas, se utiliza para muchos parásitos, pero que en este caso ayuda a que 24 años después, en el 2014, ¿no? México sea decretado como un país libre de la oncocercosis. Pero esta historia queda ahí, esta cronología que nos presentan Íñigo y Sara, que a mí me gustaría ver en una exposición enorme así, con dibujos y fotografías del mismo archivo, ¿no? Ver cómo esta cronología va dando cuenta de algo que es muy interesante y que ha sido muy importante para mí en mi desarrollo de mis puestos adentro del INAH, y que ha sido también un descubrimiento, y que este mismo libro ha ayudado a sustentar, ¿no? Mi creencia de que el antropólogo puede ser un evaluador de políticas públicas en el país, y que el INAH tiene todas las características para poder ser un gran evaluador de políticas públicas. Se me está acabando el tiempo, pero quiero decir que esta curiosidad, este trabajo casi pionero, esta mirada antropológica que Íñigo y Sara meten o que obtienen, o que más bien que les provoca, ¿no? Esta caja enmohecida en la Biblioteca Otón de Mendizábal, es un trabajo de archivo, pero que requiere de una mirada etnográfica. Es el etnógrafo el que sabe cómo está viendo el otro etnógrafo las cosas, es el que puede ordenar los documentos de manera adecuada. Y yo diría que un poco dándome este permiso de contradecir a la maestra Sara, hoy en día este tipo de estudios están siendo rescatados y cada vez tienen mayor importancia. Hoy en día en las maestrías como la de la Escuela de Antropología del Norte y la misma ENA, ¿no? Empiezan a voltear hasta este tipo de trabajos de corporeidad, por lo menos en las maestrías de Antropología Física, ¿no? En la licenciatura de Antropología Física, a estas perspectivas etnográficas del cuerpo, a estas perspectivas en donde el cuerpo es el principal receptáculo de todas las estructuras socioculturales, ¿no? En las que vive. Entonces, por eso también es un descubrimiento este libro, porque nos deja también un montón de preguntas abiertas para seguir adelante, un montón de formas de recapitular, como decía hace rato, qué le pasó a estos pueblos, si tuvieron o no al maestro rural, pero desde la antropología física, ¿qué ha pasado con todos estos cuerpos que han sufrido de paludismo, oncocercosis y de muchas otras enfermedades provocadas por transmisión de moscos, por falta de medicinas necesarias, como nos dice en algún momento Anne Chapman, ¿no? ¿Qué pasa con estos cuerpos que sufren, pues incluso forma de estructura económica, ¿no? Del país, pero sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con estos cuerpos que una vez deformados por alguna enfermedad quedan ahí, ¿no? Para formar pueblos de ciegos, ¿no? Parece novela de Vargas Llosa, ¿no? Pueblos de ciegos gobernados por ciegos, manejados por ciegos, ¿no? Y que además sufren dolores terribles, y todo provocado por una enfermedad que tardó muchísimos años, más de 200 años, en poder ser erradicada en el país. Muchas felicidades a Íñigo, muchas felicidades a Sara, de verdad que es un libro lleno de descubrimientos, y de verdad que lo recomiendo porque es altamente disfrutable, incluso para los no antropólogos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Axel. Quisiera yo pues agradecer a los dos presentadores, a la doctora Claudia Molinari y al doctor Axel Baños, esta sugerente presentación. Yo quisiera terminar nada más diciéndoles por qué es fortuita esta indagación.
Primero, porque Manuel Gamio colocó toda la información en una caja. Segundo, porque dicha caja quedó archivada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No sabemos cómo o por qué. Tercero, que la caja pasó a la biblioteca de la DEAS en 1972. Cuarto, que la descubrimos a punto de ser desechada. Quinto, que trabajamos los materiales e hicimos el estudio sobre el contexto social de la región oncocercosa y sobre la misma enfermedad, lo cual nos llevó algún tiempo. Sexto, que su proceso de dictaminación fue largo y complicado. ¿Por qué? Todavía no lo entiendo. Séptimo, que se imprimió hasta diciembre del año pasado por motivos de la COVID. Y el más importante, hecho fortuito, es el octavo, porque se requiere que ustedes, los que nos ven, compren y lean el libro y participen con nosotros de este gran camino. En una de las hojas viene, del texto viene el camino, el plano del gran camino escrito por Franz Braun, donde señala las rutas que se hacían desde México, desde la Ciudad de México, tanto por Puebla como por Veracruz, hasta llegar al santuario de Esquipulas, y cómo esta ruta se entrecruzaba con la ruta de la transmisión de la oncocercosis. Pues muchas gracias al Instituto por esta oportunidad de presentar este libro, y a ustedes por su paciencia y por el interés que puedan mostrar por él. Gracias. Gobierno de México.